Muy buenas a todos mis niños, bienvenidos a Gafas y Ojeras, soy David Calpa y aquí como saben hablamos de libros de terror. Tengo que hacer resumen de lecturas que he podido leer en estos últimos 2 meses, son bastantes libros que tenía por aquí acumulados y yo espero que dentro de todos estos libros pues encuentren alguna que otra propuesta que les resulte tan interesante como a mí me ha resultado leerla. La verdad que hay algunas obras que me han gustado muchísimo, de hecho uno de estos libros pues lo he considerado ya prácticamente como un candidato firme a ser el mejor libro de los que he leído este año. Pero bueno, tenemos aquí propuestas variadas de diversas editoriales y yo creo que les va a gustar la propuesta para que vayan descubriendo esos libros de terror que creo que les pueden gustar muchísimo. Como me da la sensación de que este vídeo va a ser bastante extenso, vamos a empezar directamente a ver qué es lo que he podido leer a lo largo de estos últimos meses. Y comenzamos ya a hacer este repaso a las propuestas. Vamos a empezar con Beulah de Crystal Nogel, este libro de aquí publicado por Dilatando Mentes. Es un libro que ganó el premio al Bram Stoker a la mejor novela debut. Y la verdad que mientras lo va leyendo no lo tienes muy claro exactamente el porqué, pero que considero que cuando has llegado al final, cuando te has empapado toda la historia y has descubierto pues la manera que tiene de narrar Nogel y esa capacidad que tiene para generar una historia bastante más profunda de lo que aparenta en una primera lectura, pues considero que sí es un premio de los más justos, teniendo en cuenta que se trata de la primera novela de esta escritora. Lo que nos encontramos en esta historia es un viaje al pasado, tanto físico como mental o incluso emocional, de una chica, una adolescente que tiene pues los problemas emocionales que pueden tener cualquier adolescente en Estados Unidos, en la década actual, en la que tiene que lidiar mucho con su familia, con sus padres, intentar estar a la altura sobre todo de lo que se espera de ella, con la particularidad de que nuestro protagonista, la protagonista Georgie de esta historia, pues tiene la capacidad de ver muertitos, tiene la capacidad de cruzarse con ellos, interactuar y de establecer ciertas amistades que no siempre le van a llevar a buen puerto. De hecho, es lo que a ella le genera terror, puesto que sabe que ha tenido algunas experiencias con ellos en los que se confiaba y cuando se dan cuenta, pues entiende que las motivaciones principales de estos seres sobrenaturales, pues es que pues, les acompañe a todos, con todo lo que eso implica. Y claro, ahí es donde radica pues la fuerza de esta historia. Lo curioso que tiene esta historia y lo que lo convierte en una poderosa narración es que a lo largo del transcurso de toda esta novela pues nos vamos encontrando pues esa madurez de una chica adolescente que se siente fuera de lugar tanto a nivel físico, puesto que la familia esta regresa a Beulah, al pueblo de su infancia, donde hay un pasado así un poco como turbulento, en el que ella no termina de contárnoslos así de manera muy clara, y tener que adaptarse a esa situación y tener que crecer para saber qué lugar ocupa ella en la familia, puesto que su relación con su madre, con su hermana, no llega a ser del todo correcta. Es un libro muy denso, muy dramático, con todo lo que implica todo eso, y lo que sería la parte fantasmal, pues pasa a un segundo plano hasta que llegamos a la segunda parte de la historia, ya cuando ya hemos recorrido bastante en el libro, en donde empiezan a develarse ciertos secretos, donde entiendes un poquito por qué están en Belugar, por qué están ocurriendo las cosas que están ocurriendo y sobre todo por qué a nuestra Georgie empieza a preocuparle especialmente lo que le está ocurriendo a su hermana pequeña que está empezando a descubrir poderes muy parecidos a los suyos. La novela en sí es pesada en ciertos aspectos, en un momento dado puede llegar a desconectar de ella, pero cuando empieza a deslumbrarse todo lo que ocurre, cuando ves la profundidad que tiene, cuando ves el crecimiento de nuestra protagonista y entiendes que la historia va mucho más allá de lo que aparentemente es pues una historia de crecimiento personal, pues ya entonces entiendes a la perfección que ahí había mucha chicha y que el premio la verdad que está más que merecido. Es una novela fascinante, no apta para todo el mundo, no para aquellos que decidan ir a buscar una historia de terror como tal, perdidos un poco en la idea de que es una chica que ve muertos y que interactúa con ellos y que en ciertos momentos te puede llegar a estremecer por lo que está ocurriendo. Es más eso, ese desarrollo, esa rebeldía, ese intentar estar a la altura cuando se te exige demasiado y sobre todo cuando ya explota la novela pues te das cuenta de que había mucho más
detrás de ella y la verdad que es muy muy interesante y el premio está más que merecido. Así que les invito a que descubran esa Beula. La siguiente de las propuestas viene de la mano de Malenka Ramos para el editorial Contraluz, que es El asesino de la máscara No. No sé si ustedes conocen ese teatro, el teatro No, el teatro japonés, este teatro en el que los autores se ocultan tras una máscara, que suelen tener formas así como muy neutras, pero que sin embargo son muy inquietantes. Algunas tienen forma de demonio, otras de dama con la cara así totalmente blanquecina y muy inquietante. Pues este tipo de máscaras son muy importantes a lo largo del desarrollo de esta novela, que no es de terror, es una novela negra, en donde hay que investigar un poquito una serie de crímenes que parece que están todos interconectados, crímenes muy sangrientos, parecen rituales, parece que son de un asesino serial, ya que estas víctimas pues aparecen pues con la cara destrozada, cubierta así con una máscara, en posturas rocambolescas, y todas entre sí tienen en común que han asistido pues a un evento en el que parece que hay algo por ahí que se les está escapando al inspector encargado de descubrir este caso. Es una novela bastante divertida porque lo que te hace es pues mezclar toda esa mitología que tanto nos gusta de la literatura asiática o de las películas asiáticas, con esos fantasmas con los pelos para adelante que se dedican un poco a ir a asustar poco a poco a nuestros protagonistas, pero enfocada sobre todo en esa, en una investigación, en un quién es el asesino, qué es lo que se oculta, quiénes son los falsos culpables, todo este tipo de convencionalismos que suelen ocurrir en este tipo de novelas y simplemente los están ahí para entretenerte, con una salvedad que en todo momento surge la presencia de algo sobrenatural que parece que está acechando a nuestros protagonistas y acercándose, puesto que estas máscaras no, pues tienen asociadas una cierta maldición que se va a ir desentrañando poco a poco en la historia. ¿La novela está guay? Sí, entretiene. Es la típica historia que te puedes leer en cualquier momento para pasar un buen rato sin que te estés comiendo demasiado la cabeza, puesto que es un mero entretenimiento, sin más. Hay ciertos momentos en los que sí se me hacía pesada, sobre todo en la manera que tenía Malenka de mostrarnos las presencias sobrenaturales, que se me antojaban en algunos aspectos un poco reiterativas, porque siempre transcurría de la misma manera, los mismos susurros, los mismos acercamientos, ese tipo de cositas, pues a veces se me hacían un poquillo pesadas y me distraían un poco del caso. Pero cuando te alejas un poquito y entiendes que lo que estás leyendo realmente es una novela negra con tintes poco sobrenaturales, pues es cuando puedes empezar a disfrutar simplemente como entretenimiento, como una novela que está muy guay, que lo puedes pasar bien mientras lo estás leyendo sin complicarte demasiado la cabeza. Recomendada para todos los que quieren, pues eso, pasar el rato contando una historia con esos tintes que no te resulten demasiado escabrosos y que en definitiva pues te hacen pasar un buen rato, que al fin y al cabo esas novelas son necesarias para pasar pues una tarde en la que no quieres estar, quieres desconectar un poco la cabeza y disfrutar de una historia pues interesante. Otra cosa más bizarra, más gamberra, más extrema y más divertida y más cancaneo es Cockblocker de David Irons, publicado por Dimensiones Ocultas, en donde ya por ahí te ves un poquito los tiros de hacia dónde se dirigen. Este tipo de historias no engañan. Ya desde el prólogo pues, te vas encontrando a una madre que se acerca a su casa y se encuentra a su marido pues teniendo relaciones especiales con otro hombre y haciendo que esa señora pues enloquezca de una manera bastante interesante, mientras que comete pues esa osadía de traer a su hija, cogerla, sí, mira, ese es tu padre y ya verás lo que voy a hacer con los hombres así, los destroza, los revienta, delante de su hija le dice, mi niña, tú eres una princesa, a ti estas cosas no te van a pasar, así que ten en cuenta que los hombres como estos son malos y hay que reventarles la cabeza. Esa es una premisa solamente que se presenta en el prólogo, pero que nos pone en alerta de quién va a ser la protagonista de esta historia, una protagonista que tiene bastante claro que ella vive en una telecomedia romántica en donde todo es perfecto, todo es bonito. Ella está obsesionada con Salvados por la Campana. Ella quiere ser la reina del cuento, la princesa del baile, la señorita que se lía con pues, el quarterback del equipo de fútbol. Pero las cosas salen mal, como podíamos esperar, y a partir de ahí pues todo se va un poco de madre y empieza a disfrutar un poco del desenfreno, de las fiestas, de los gores, de la sangre, de las tripas, de todas estas cosas que se encuentran en este Cockblocker y que no engaña a nadie. Es esa típica historia que está ahí para divertirte, para que te lo pases bien, para que disfrutes de todo lo que te va a ofrecer con un sentido del humor muy rebuscado, hecho para los amantes de este tipo de historias, en donde lo que quieres es desconectar, olvidarte de la verosimilitud y de lo que puede contarte
una historia como esta y simplemente te va a dar lo que quieres, lo que ofreces, lo que vas a ver cuando ves una película slasher donde te va a ir sangre para doquier, en donde vas a ver cómo la gente se vuelve muy loca y con esas ganas de sacar tripas de un lado para otro, pero en este caso con ese trasfondo muy crítico con la sociedad, muy dinámico, muy con ganas de herir a lo que serían las comedias románticas de los años 90 sobre todo. La versión tenebrosa y chunga de una Carrie que está absolutamente demenciada por esa influencia de la madre y por las ganas que tiene de que todo sea perfecto en un mundo en el que no lo es. Así que pura diversión es este Cockblocker, ya desde el propio nombre no, no engaña a lo que nos vamos a encontrar. Y bueno, una novela muy, muy, muy divertida que me lo hizo pasar bastante bien. En la editorial Dolmen publicó el año pasado Chiaroscuro, esta novela de Elio Quiroga, que a mí me apetecía bastante, sobre todo no tenía muy claro de lo que me iba a encontrar, pero lo había recomendado mucho Alberto el Barba, y en el vídeo aquel que hicimos acerca de qué se recomendaban el resto de los creadores de contenido, sobre todo de terror, que recomendaban. Él me recomendó esta y la verdad que me entró mucho la curiosidad, así que me lancé a por ella y la pude leer. Y sí, es una historia muy recomendable. Esta sí es un terror puro. Esta es el típico historia que a todos nos puede gustar, a todos los que siguen el canal y que les gusta adentrarse en medio de esas confabulaciones dentro de la iglesia. Estamos hablando de que algo está ocurriendo en el Vaticano, que está envuelto en penumbras, donde hay unos nubarrones oscuros que están haciendo que el comportamiento de todos los obispos, de los sacerdotes, del propio Papa dentro de ese Vaticano, pues esté cambiando y esté cambiando hacia unas direcciones bastante tenebrosas. Al mismo tiempo nos encontramos que el Papa pues parece que se le ha ido la olla por completo, ya que ha leído algunos libros que no tenía que estar leyendo y a partir de ahí pues se desencadena pues todo lo que nos vamos a encontrar en este libro, que es pura diversión terrorífica, criaturas, misterios, seres que irás descubriendo a lo largo de la novela y que te van a ganar el corazoncito por su manera de actuar y por cómo se comportan, y un protagonista, un exorcista que tiene que ir al Vaticano con sus propias reglas, teniendo muy claro lo que quiere, poniendo unas condiciones que son absolutamente maravillosas y que está allí sabiendo perfectamente que lo que se va a encontrar es pues, prácticamente el mismo infierno. Esta novela es divertidísima, es esas cosas que a todos nos gustan. Les invito a que la descubran porque si son seguidores de este canal, pues somos de esos que tenemos unos gustos particularmente macabros para descubrir este tipo de historias y que nos gusta que el mal esté por ahí predominando, haciendo cosas como bastante divertidas y poniéndonos los pelos de punta. No es perfecta, hay ciertos momentos en los que uno le hubiese gustado más una sugestión, más que una reiteración de momentos que se van descubriendo a cada paso. Es decir, las criaturas que van apareciendo siempre aparecen de la misma manera y este tipo de historias. Pero hay momentos muy escalofriantes, hay algunos momentos que no vamos a revelar, por supuesto, que a mí me pusieron los pelos de punta, y el desenlace y cómo va ocurriendo todo esto y demás hacen que la sensación al final sea de haberlo pasado muy bien leyendo este libro. Chiaroscuro de Elio Quiroga, una recomendación importante de las que he podido leer y que me lo ha hecho pasar muy bien, la verdad. Dentro de la editorial Ediciones del Lipiento se publicó la primera novela, o el debut a lo grande, yo creo que la primera novela, de Beatriz Alcaná. En este caso se llama Teseo en llamas, y esta novela, ojito, no se distraigan por esta cubierta que parece como muy cotidiana. Tiene mucho sentido cuando lees la novela, pero al principio no te parece que es una novela de terror. Pero sí, esta es uno de los libros más interesantes que he podido leer en estos 2 meses, y es una recomendación maravillosa y que les invito a todos que descubran a cualquier historia que escriba Beatriz Alcaná, porque, señores, tenemos escritora para rato. Si no la conocen, es la misma escritora que había hecho esta novela corta Echidna, que es una auténtica delicia, con alguno que otro fallito, sobre todo versado en su originalidad, porque parece que la historia la habíamos leído todos en algún que otro momento, pero que tenía unos rasgos, una manera de narrar, una capacidad de llevarnos la cabeza a lo que nos estaba contando, muy parecida a la narrativa que hacía Lovecraft, con todo lo bueno y lo malo que eso implicaba, con unas descripciones pausadas, tranquilas, con amor por las palabras, con esa capacidad que tenía la escritora para decir, oye, que esto no es una historia como otra cualquiera.
Creo que es el gran acierto que tiene Beatriz Alcaná de presentarnos las historias de manera muy literaria, olvidándose por completo de las imágenes televisivas, de lo que estamos acostumbrados a ver últimamente en las películas de terror. Ella vuelve otra vez a lo literario y en ese libro, en Echidna, pues parecía que sentía un cierto amor por esas novelas pues, de horror cósmico, centrando sobre todo en la descripción de atmósferas. Lo hacía de una manera fantástica. Sin embargo, aquí en Teseo en Llama nos encontramos pues una evolución a mejor de lo que nos había escrito en este Echidna, y en Teseo en Llamas ya partía con una osadía. Yo no sé si fue idea de ella o si fue idea de la editorial, pero la comparaban atrás con Mary Shelley, con Oscar Wilde, con Bram Stoker, con ese tipo de autores que a mí me parecía que era una camisa muy grande para una autora que prácticamente estaba debutando en esto de la novela. Y lo entiendes, conforme vas leyendo la historia, pues entiendes el por qué se atrevieron a presentarnos esa comparativa tan osada. Es que en esta historia, en la de Teseo en Llamas, lo que nos encontramos es una novela clásica de terror, una novela clásica de presencias, de fantasmas, de lo que vaya a ocurrir aquí dentro, que yo creo que es mejor que lo vayan descubriendo poco a poco. Pero en resumidas cuentas, pues es la introducción de una doncella dentro de una casa con sus propios secretos y cómo ella va a tener que ir poco a poco relacionándose con el resto de los miembros de la servidumbre y con los dueños, con el ama de esa casa, con su marido, con la presencia de un hijo que no está en ese domicilio, y ir desentrañando poco a poco los secretos mientras vamos descubriendo pues el pasado de algunos de los integrantes de esa familia, que poco a poco van a converger en el desenlace de la historia, en donde ya te das cuenta de lo estremecedor que puede resultar una novela como esta. Es esa historia que está hecha para los amantes del terror clásico, lo que nos traía, como decía la comparativa, las obras de Shelley, las obras de Stoker, en donde dejamos de lado los efectismos y nos centramos en presentar unos personajes muy bien desarrollados, con una evolución a lo largo de toda la trama, y que van a ir en una dirección que te pondrá a poner los pelos de punta si eres capaz de conectar con la historia, de saber lo que estamos hablando, y que aunque lo que ocurra sea o no sobrenatural, ya eso se queda siempre a criterio del propio lector, si tienes componentes así como sobrenaturales. Si eso que ocurre al final pues te convence o no, pues ya es decisión tuya. Pero a mí personalmente este tipo de historias me encantan, me lo hacen pasar muy bien, me meten de lleno en la novela y me dan ganas de seguir leyendo este tipo de historias, porque yo sí soy partidario de que el terror requiere su tiempo, requiere su pausa para ir generando poco a poco esa sensación tan terrorífica que me gusta. Y aunque puedo disfrutar muchísimo con animaladas como Coco Blocker, que me lo hacen pasar bien sin más, esta se me queda más en el recuerdo. Así que Teseo en Llamas es una recomendación muy poderosa, es una de las novelas que más me han gustado en estos últimos meses. Y es que no puedo dejar de sonreír porque han sido unos meses bastante potentes de historia. Igual que me gustó mucho lo de Alcaná, también me ha gustado muchísimo otra novela, o en este caso otra colección de relatos clásicos, en este caso El último ramo de flores y otras historias de Marjorie Bowen, publicado por la Biblioteca de Carfax, que ya como saben siempre están especializados en traernos estas historias que prácticamente estaban olvidadas. No había mucho publicado de Marjorie Bowen. Y telita, telita con esta recopilación de relatos, telita con estas maravillas. Es fantástica, es una de las mejores recopilaciones de relatos que he podido leer últimamente y que no puedo más que recomendarla. Lo que nos encontramos aquí son todas historias de fantasmas, tipo de las de M.R. James, aunque James siempre tiene un componente un poquito más macabro. Aquí no, aquí los fantasmas son más reales, son más creíbles. Vienen aquí desde otras dimensiones a reclamar lo que es suyo, a orar su venganza, a indicarnos las cosas que quieran desde el más allá. Y todo lo hace desde una narrativa muy preciosa, certera en todo momento, que lo que quiere contarnos lo dice de una manera sin muchos rodeos, pero que con historias que se nos calan muy dentro, con fantásticos relatos. Desde esa pareja que se odia por el recuerdo de una antigua mujer que está contaminándolo todo y que quiere reclamar su presencia en todo momento, a esos hechiceros necromantes de que te burlas de ellos porque no crees mucho todas esas maldiciones que han existido y sufren las consecuencias. Muy curioso que la mayor parte de los relatos nos presentan a personas de la alta sociedad que se burlan de todo esto, de que son seres despreciables, algunos ambiciosos, algunos egoístas, vanidosos. Esta alta sociedad se la retrata Marjorie Bowen
de una manera bastante lejana, distante con cierto desdén hacia ellos, que los hace un poco culpables de la sociedad en la que nos encontramos y aprovecha para castigarlos pues con todos estos tipos de historias, que algunas de las cuales pues son realmente sobrecogedoras. Creo que si ahora mismo me dices que regale una colección de relatos de fantasmas, iría directamente a lo que nos presenta Bowen, porque la verdad que son bastante divertidos, muy actuales, son de este tipo de historias que tú la lees pues desde el punto de vista del siglo XXI y siguen funcionando, sabiendo que lo que nos estamos encontrando son historias de terror de los años pues de principios del siglo pasado, pero que a mí personalmente me fascina, me encanta, me parece que es el fantasma que a todos nos gusta, el que está ahí para cumplir su misión y no va a parar hasta cesar en su empeño y mandarnos un poquito a ponernos a todos en nuestro lugar. Me parece historia fascinante y aquí esta colección pues es única y muy recomendable. Dilatando Mentes publicó también el mes pasado Lingun de Ai Jian, un autor asiático muy a reivindicar con esa propuesta que hace en la que aprovechan estas historias fantásticas para presentarnos pues un poquito de filosofía oriental dentro de ese marco de la literatura pues fantástica con toques de terror que resulta pues de lo más interesante. En esta novela lo que nos presentan es una especie de poblado, un lugar idílico, podríamos llamar idílico en ciertos modos, en donde aquellas personas que han perdido a sus seres queridos pues pueden tener la capacidad, si se cumplen ciertas condiciones, de volver a estar con ellos dentro de unas casas peculiares en donde la presencia de esas personas pues regresan y puedes interactuar con ellos, en algunos casos de manera positiva y en otros pues todo lo contrario. La convivencia dentro de ese pueblo no está al alcance de cualquiera y eso hace que según tu capacidad económica o según tu suerte pues puedas disponer o no de este tipo de casas, pero aquellos fantasmas o aquellas criaturas que han muerto y que quieren regresar y no han tenido la suerte de habitar una de esas casas, pues las vas a ver interactuando por las calles, arrastrándose, tratando de tener la fortuna de llegar a alcanzar pues ese tipo de privilegios, lo cual hace que la historia sea más compleja de lo que pueda aparentar en un principio. No es una historia fácil, es una historia que habla sobre todo de la muerte, de lo que supone la pérdida de tus seres queridos, de si tienes que dejarlos marchar o si tienes que aferrarte a su recuerdo en todo momento y olvidarte de lo que tienes alrededor, de cómo nos relacionamos con los vivos una vez que hayan desaparecido las personas a las que queremos, si nos unimos, si nos separamos. Habla de toda esa temática de la muerte de unas maneras muy diversas, contándonos en principio tres historias totalmente diferentes la una de la otra que convergen pues en esta novela de Linku. Tiene algunos momentos muy interesantes, tiene otros en los que quizás sea algo confuso entender exactamente lo que está pasando y te distraen, salvo que estés muy atento a la historia. Yo creo que sobre todo lo que nos interesa no es tanto el argumento en sí, sino las emociones, las sensaciones que se van planteando a lo largo de toda la historia y el entender que la pérdida de los seres queridos pues nos supone a todos nosotros un gran trauma en el que no sabemos cómo vamos a interactuar hasta que nos veamos en esa situación y tengamos que decidir si aferrarnos a ellos o si dejarlo llevar. Es una novela bastante filosófica dentro de ese aspecto. Podrá gustar más a unos o a otros. Es una novela pues, bastante curiosa y bueno, una recomendación como mínimo interesante. La siguiente de las propuestas que les traigo también viene de Elio Quiroga, en este caso publicado por Dilatando Mente. En este caso, publicado por Dimensiones Ocultas. Tenemos este Efecto Túnel, es una novela bastante contundente de cerca de 500 páginas que podríamos definir como inclasificable, porque es una novela que si me tengo que orientar hacia un género, pues diría que es una novela de aventura de unos adolescentes que escapan de la policía y se meten, sin tenerlo muy claro, se meten dentro de un túnel que es un túnel interminable. Ellos se meten allí dentro y no hay manera de salir, hagan lo que hagan. Y estamos hablando de que a lo largo de todas esas 500 páginas empiezan a suceder un montón de historias dentro de esa localización, a cada cual más rocambolesca. Ya de entrada, en la contracubierta nos están hablando de que tienen muchas referencias pues, a historias tipo Fast and Furious o Mad Max, porque sería casi lo más cercano a lo que nos podemos encontrar, pero también a dragones y mazmorras, y hay un montón
de reflexiones que a mí pues me invitaron a incluso, ya volviéndome muy loco, pues a Interestelar. Tienen que alejarse por completo de lo que es una historia de terror, puesto que a pesar de que hay momentos bastante inquietantes e incluso podría decir que criaturas dentro de ese túnel que rozan el terror más puro y que te pueden fascinar, yo creo que tendríamos que leer esta historia más como una novela posapocalíptica, en donde la escasez de recursos, el tener que sobrevivir en esas condiciones ahí un poquito complicadas y las aventuras que van corriendo esta gente para intentar sobrevivir en todo momento en esas condiciones, pues la acercan más pues, a esas novelas posapocalípticas. El público al que está orientado, pues yo creo que es un público más juvenil que no quiera reflexionar demasiado acerca de lo que está leyendo, de todas esas locuras que nos presenta Quiroga, y que si te la tomas demasiado en serio, pues te pueden sacar, desconectar de esta historia y pensar que es una pérdida de tiempo. Sin embargo, yo creo que el propio autor es consciente de eso y hay algún momento dado en la novela en la que te lo advierte y te lo dice y te lees tú al lector diciéndole no le estés buscando mucho sentido a lo que te estamos contando, simplemente déjate llevar y sigue adelante que verás que al final vas a encontrar tu premio. Y creo que ese es un gran acierto que cuando te enfrentas a una novela como esta tan extensa, en que simplemente déjate llevar, disfruta de la experiencia. Estamos hablando que aquí, cuando menos te lo esperas, pues la cosa se va complicando y te aparecen pues desde coches voladores a ciudades andantes, a cuadrigas, a cosas muy surrealistas que van apareciendo poco a poco y que irás descubriendo a lo largo de la historia. Y si te quieres poner a excavar, te pones ahí a disfrutar porque poco a poco vas viendo que la presencia de ciertas civilizaciones van haciéndose cada vez más oscuras, llevándote, digamos, hasta un pasado, hasta como si estuvieras dentro de los círculos del infierno del propio Dante, a los cuales hay un pequeño homenaje incluso a lo largo de toda esta historia. Novela que va a dividir muchos a los lectores, sobre todo los que tengan las expectativas muy altas. A aquellos que vayan simplemente a divertirse se lo van a pasar muy bien porque al fin y al cabo lo único que pretende Quiroga en esta historia es que te diviertas, que lo pases bien, que te disfrutes de esta propuesta tan alocada y que, joder, si vamos a ver Fast and Furious no le estamos exigiendo demasiada verosimilitud lo que están contando y simplemente nos presenta pues algo para divertirnos, en este caso con cierto toque de fantasía, de terror y con cosas guay que van pasando por ahí. Curiosa esta novela de Elio Quiroga, yo creo que les invito a que lo descubran porque tiene mucha chilla que contar, aunque eso sería para sentarse largo y tendido a hablar sobre ella. Seguimos con la propuesta. Yo hacía muchísimo tiempo que quería leer a John Connolly. Tengo creo que 7, 8, 10 libros de su saga de Charlie Parker, de los cuales todavía no lo he leído. Y sabía que también era un escritor que, aunque a un principio estaba enfocado a la novela negra, poco a poco se había ido orientando más hacia el terror. Y de hecho tiene alguna que otra colección de terror que es la que vamos a traer aquí. En este caso se llama Nocturno, es un libro antiguo, no sé exactamente de qué fecha será, pero yo creo que es de finales o de principios de los 2000. Y es una colección de relatos que cuando la estaba leyendo me recordaba mis propias palabras en las que yo siempre recomendaba como mejor antología de relatos, pues Al umbral de la noche de Stephen King, por la variabilidad de historias, por la capacidad que tenía de contarnos historias totalmente diferentes la una de la otra y que todas fuesen divertidas y todas fuesen aterradoras. Creo que ya puedo comparar ese libro con esta antología, con Nocturno. Hombre, por supuesto que mi corazoncito está siempre más cerca de Stephen King, pero creo que los 20 relatos que nos encontramos en Nocturno pues son el regalo perfecto para aquellos que quieran leer una antología de terror con historias totalmente diferentes la una de las otras. Hablamos de vampiros, hablamos de demonios, hablamos de entidades así como muy de horror, de folk horror, hablamos de fantasmas, todo, hombres lobos, pues todo tipo de historias que nos gustan. Hay un relato específico para cada una de ellas, ya le digo que hay hasta 20 relatos, y todos ellos en general están bastante bien, salvo alguna que otra cosa que sí que un poco que no me gustó demasiado. Yo puedo decir que a lo mejor de los 20 relatos, 15 son relatos muy divertidos. Además, tiene esa virtud o defecto que las historias que escribe Connolly en esta recuperación suelen tener ese giro final o ese regusto tan de los años 80, de los años 90, de cerrar el relato de una manera un poquito pues tendiente hacia el mal, es decir, no acaban bien las historias. Y no necesariamente porque el relato en sí acabe mal, sino que siempre da ese girito de
Bueno, aunque ha sobrevivido todo esto, pues que no se distraiga porque realmente está pasando otra. Ese tipo de giro hacia lo maligno que tanto pues, nos atraía a nosotros pues, en esas décadas y que aquí pues la verdad que está bastante bien reflejado. Es pura diversión del terror, es amor por las cosas que tanto nos gustan y a pesar de que son 20 relatos, pues se te hacen cortos y te dan ganas de seguir buscando. Creo que tiene otra recuperación parecida, así que voy a buscar la siguiente, que creo que se llama Sinfonía Nocturna, aunque aquí puedo estar patinando acerca de ese título. La verdad que me ha gustado muchísimo esta recopilación. Son relatos no muy extensos, salvo el primero, que el primero sí que es una... No voy a decir una novela corta, pero sí el primer relato se extiende cerca de 50 a 60 páginas y que se convierte, pues, por méritos propios, en el mejor de los relatos que conforman esta recopilación. Es un relato de una especie de vaquero, un hombre que va caminando por ahí, parecido a ese Randall Flagg de las novelas de Stephen King, que va caminando con una particularidad y es que tiene la capacidad de tocar a las personas y de contaminarlas de una manera bastante curiosa que creo que es lo mejor que lo descubren. Es el relato más poderoso de esta recopilación, pero ya les digo que el siguiente pues ya nos van a una iglesia donde hay una criatura ahí escondida en los fondos y que no hay que invocar en ningún momento. Hay un relato fascinante de un padre que pierde a su hija y vuelve con forma pues como de vampirita, como tal. Hay un relato maravilloso que tiene un spoiler en su título que se llama La señora From Vampiro, donde nos adentramos dentro de la casa de una señora con unos hábitos culinarios bastante importantes, pero que está muy bien narrado. Otro de que pierde a sus hijos, pues esas criaturas que aparecen en el bosque. No sé, es una recuperación muy guay que te lo hace pasar bastante bien y que se lee pues en un ratito. Son esas historias que tanto nos gustan. Yo se las recomiendo mucho, este Nocturno de John Connolly. Poco voy a hablar de La Madre del Frío de Miguel Salas Díaz, de esta novela. Y voy a hablar poco simplemente porque el vídeo pasado que he hecho ha estado dedicado en exclusiva a este libro. Y eso para mí implica que necesito hablar más y más de una historia en la que para mí ha sido prácticamente la mejor novela que he leído este año y que casi con toda probabilidad va a ser lo mejor que he leído este año. Lo que he hablado en ese vídeo, les invito a que lo descubran si tienen la apetece saber un poquito más de esta historia, es la novela más maravillosa que he podido disfrutar en estos últimos meses, en donde ese realismo mágico que tanto nos gusta con esas criaturas que se mueven entre dos mundos y que interactúan con nosotros a lo largo de toda la historia, que no deja de ser una novela negra donde tenemos que descubrir una serie de asesinatos bastante macabros, donde aparecen gente como muy destrozadita, y esa investigación aprovechando los poderes de nuestros protagonistas y de su colección de secundarios maravillosa, que son posiblemente los mejores secundarios que he leído en los últimos 5 años que entro en una historia, hacen que para mí La Mar del Frío se haya convertido en un libro fascinante, increíble. ¿Qué les voy a decir si he podido hacer un vídeo entero hablando sin tratar de destripar absolutamente nada de esta historia? Puesto que creo que cuanto menos sepan, más la van a disfrutar. Creo que a veces me podré equivocar con este tipo de entusiasmo que se me caracteriza y que se dedica un poco a alabar en todo lo que puedo a los libros que me gustan. Creo que este es el libro que yo regalaría a todo el mundo a lo largo de todo este año y por eso no puedo más que recomendarlo porque la verdad que me parece una de las historias más bonitas, más fascinantes, más bien desarrolladas, mejor escritas. No lo sé, a mí este libro me ha parecido fantástico y por lo tanto ya de por sí están tardando en descubrirlo. Si quieren más, vean el vídeo. No les destripo nada de la historia, salvo algunas pinceladas para que sepan por dónde van las cosas, pero creo que consigo transmitir en ese vídeo pues lo mucho que me ha gustado esta historia y les invito a que ustedes también lo descubran porque para mí este puede ser posiblemente el libro de año que va a pasar por gafas de Llobera. No sé cuántas veces me han oído hablar en el canal que nunca me iba a poner a leer La carretera de Cormac McCarthy. Sabía perfectamente que la temática que nos íbamos a encontrar en esta historia, pues no es que no me gustara, sino que me iba a afectar bastante. De hecho, no he visto la película protagonizada por Viggo Mortensen. Me intenté verla en su momento, pero ya desde que pasaron los primeros 10 minutos dije, no tengo necesidad ninguna de ver esta historia. Sabía que esa temática a mí no me podía gustar, pero al final lo he leído. Y lo he leído simplemente porque ha salido una edición en cómic que me parecía algo
como de obligada compra. Es una historia, bueno, es un cómic así enorme que se llama La carretera, por supuesto, y que tenía un dibujo tan bonito y tan bien narrado, tan así, que dije, joder, yo tengo que leer de una vez, adentrarme dentro de esta carretera y empezar a disfrutar de lo que nos va a proponer McCarthy para poder contarlo de vez en cuando de que había leído esa historia. Y bueno, ya la he leído. ¿Qué quieren que les diga? ¿La novela se disfruta? Pues en ningún momento se puede disfrutar. Ya no solo por el argumento, sino por la manera en la que tiene de narrar McCarthy, que no te facilita a ti la lectura, puesto que lo que te va presentando no deja de ser siempre una y otra vez darle vueltas a lo mismo, a ese padre protector que sabe que hay un mal a su alrededor que tiene que intentar evitar para que su hijo salga adelante, siempre caminando, siempre buscando recursos, sin nada con que alimentar a su hijo, con esa tos, con esa sensación de que se está enfermo y que es un frío imposible de parar. Todo es sufrimiento a lo largo de la lectura de esta novela. Y la presencia de estos seres, de estos hombres, de estas criaturas que nos vamos a ir encontrando a lo largo de la historia, pues solamente hacen darte pinceladas de lo que realmente está ocurriendo y por qué este hombre es tan protector con su hijo. Todo eso hace que te pases en la mayor parte del libro, casi el 80%, pues con el corazoncito encogido, preocupado por lo que le esté pasando y teniendo la sensación de que la vida es un desastre y que no hay bondad en todo el mundo. Pero al final, cuando lo estaba leyendo, era como la sensación de, coño, tampoco es para tanto esta novela. La había sobrevalorado y la estoy ahora leyendo sin que tampoco me esté afectando demasiado. Hasta que cierro el libro y me veo que tengo los ojos llenos de lágrimas. Literal, literal, fue una sensación un poco no incómoda, porque no me importa leer con este tipo de historias, pero sí tuve la sensación de que me estaba afectando más de lo que yo pensaba que lo estaba haciendo mientras leía el libro. Yo pensaba que estaba leyéndolo simplemente por pasar el rato y cuando me di cuenta mi corazoncito explotó, ya me eché a llorar como un imbécil, ahí estuve llorando un buen rato. Y entonces me di cuenta de que este libro sí tiene esa magia que hace que sea una novela pues, prácticamente universal. A partir de ahí, por supuesto, terminé el libro y a los 5 minutos pues empecé con el cómic y lo terminé, pues prácticamente lo devoré en media hora porque se lee muy rápido. Aquí en el cómic hay poco diálogo, pero el libro me ha destrozado el corazoncito como sabía que iba a ocurrir cuando me enterara de esta historia. Y simplemente por eso pues ya lo considero como una obra maestra de la literatura, un libro que con tan pocas palabras, con esas frases tan bien escogidas, pues consigue pues estremecerte. No es para todo el mundo, pero a mí personalmente me hundió en la miseria. Y claro, después de leer una obra como esa, como La carretera, pues yo necesitaba calmar un poquito, mira, el corazoncito, dejarlo llevar, disfrutar un poco de la historia y no quería nada tan intenso ni nada que me hiciese reflexionar mucho y creo que llegó a mis manos el libro perfecto para eso, para disfrutar y a volver a retomar mi relación con el terror de una manera un poquito más benevolente y bueno, algo que me hiciese pasar un buen rato leyendo una historia. Y apareció la colección de relatos de Tony Jiménez, la de Spooky, una colección así que tiene mucho sentido a pesar de la confusión que te puede generar un poco esta cubierta así como muy extraña, con una criatura así un poco rara. Porque lo que hace Tony Jiménez en esta historia es, más que contarnos una novela, que es lo que yo pensaba que era, es una colección de relatos, pero con un nexo en común que es ese tipo de revistas que yo leía desde pequeñito y que seguramente muchos de ustedes también. Estamos hablando de la Creepy, estamos hablando de Tales from the Dark, de todas esas historias que tenían en común la presencia de un personaje, de una especie de anciano decrépito, casi esquelético, que se burlaba en todo momento del lector diciéndole que qué hacía aquí, rata inmunda, vente para acá y déjate llevar por estas propuestas macabras, zarrapastroso, ven para acá. Y a partir de ahí, después de esa presentación de nuestro personaje, en este caso es el tío Spooky, pero bueno, cualquiera, el amo de la cripta o el propio Creepy, pues te invitaba a descubrir un relato relacionado con aquello que estabas leyendo, haciendo pues esa colección de historias con un sentido final que irías descubriendo a lo largo de la lectura. Exactamente la misma propuesta que nos trajo Stephen King con aquellas dos antologías de relatos que vimos en las películas Creepshow, aquel personaje de los cómics que venía a presentarnos historias sueltas, y eso es lo que consigue Tony Jiménez dentro de esta recopilación.
¿Y cuál es la principal virtud que aparece en este libro? Pues que ha captado a la perfección el tono. No esperen dentro de esta recopilación de relatos e historias que se lleven a la mente y que se les quede guardadas para siempre. Todas ellas están enfocadas desde ese tono, de este desenfreno, desde esa capacidad que tiene Jiménez para que sepa, para que conecte con el lector y que les presenten historias que a todos nos gustan. Desde la primera donde nos encontramos a esa pareja en la playa que se decide alquilar pues una especie de barquita y van por allí hasta el fondo del mar y allí en el fondo pues algo les habla y les dice que realicen ciertos actos, a esa historia de zombies en el espacio que es auténticamente fascinante. Bueno, en el espacio no, pero esa historia del fin del mundo vista desde una estación espacial. Historias que no es que tengan una profundidad importante, pero que sí son conscientes de lo que son. Son píldoras que se hacen para satisfacer pues, a todos aquellos lectores adolescentes o maduros, en este caso, que ya creo que ya tengo bastantes lecturas a mi espalda. Aquellos lectores que quieren descubrir la diversión dentro del terror. Y en este Spooky pues la tiene pues con 10, 15 relatos que nos van a presentar esas diversas situaciones, siempre con ese nexo común de un niño que está descubriendo de una manera bastante curiosa pues este tipo de género. Es fascinante, es puro amor por el género, es una invitación a la concordia, a sentirnos entre todos como muy felices de poder disfrutar de este tipo de historia. Y ya le digo que esta colección de relatos pues se me antoja pues un auténtico deleite pues para regalársela a mi hijo y decirle, mira, tú y yo disfrutamos de este tipo de cosas, prepárate porque a partir de ahí no vas a poder salir nunca de este género. A mí me pareció maravillosa esta propuesta de Tony Jiménez. Mucho más alejado de esa fiesta, de ese amor por el terror, de esa celebración de las cosas que tanto nos gustan, es esta propuesta, es una historia que podríamos embarcar ya dentro de lo que sería el tono bizarro. Es el amor edípico contra la lujuria sadomasona de Oriol Vizquiervas, que es una propuesta dispuesta en todo momento a que te deje con la cabeza un poco reventada de la propuesta tan curiosa que nos presenta Oriol. Es un tipo de historia que necesita la complicidad del lector y eso puede jugar a su favor o en su contra, puesto que el género bizarro está lleno de situaciones que nunca vas a poder esperar porque tienen esa capacidad de dejarte loco en cualquier giro, en cualquier momento de la historia en donde el autor tiene la capacidad de cambiarte por completo lo que tú esperas para presentarte situaciones totalmente grotescas o rocambolescas o llenas de sangre o directamente surrealistas. Lo mejor que tiene Oriol en esta novela es que es consciente de ello y quiere jugar con el propio lector, juzgándose a sí mismo y poniendo notas a pie de página a lo largo de la narración para que sea él mismo el que diga, sé perfectamente que lo que estoy contando no tiene sentido, pero como saben que no es algo que he escrito yo, simplemente he encontrado este manuscrito, lo he editado y lo he puesto aquí con estas notas para que sea consciente exactamente de las mismas sensaciones que tuve yo al escribirla, pues ese juego con el lector, esa capacidad que tiene para reconocer que la obra no deja de ser un divertimento hecho por y para los amantes de lo bizarro, pues hace que la novela sea muy adictiva. De ahí que, pese a la poca extensión que tiene, tú no dejes de leerla a pesar de que conforme va avanzando tu cabeza dice, pero ¿y esto qué es lo que me está presentando con estas situaciones tan rocambolescas donde existen hombres que son como muñecos, que este tipo de hombres muñecos andantes que están sufriendo todo tipo de vejaciones sadomasoquistas por fracciones pues masónicas que están ahí intentando conseguir todo el poder, mientras que aparecen por otro lado cachorritos que nacen de la piel de... No sé, son cosas así como muy surrealistas, pero que te quieren hacer llevar un poquito más allá. Y eso que el riesgo que tienen las novelas bizarras es que los lectores a los que están dirigidas ese tipo de historias, pues ya están acostumbradas a todo y eso puede jugar a favor o en contra del propio autor, porque cualquier situación tú dirás, pues sí he leído cosas más bestias. Pero no, pero funciona, yo creo que precisamente por la corta duración que tiene la historia, por lo que es honesta con el propio lector y porque le invita simplemente pues, a divertirse, a dejarse llevar, a disfrutar un poco de esas bizarradas y a que escarbes poco a poco en la propuesta, puesto que dentro de todos esos momentos tan surrealistas, pues nos encontramos ciertas críticas a la sociedad, a ese conservadurismo, a ese amor por las tradiciones,
a los poderes fácticos que rigen un poco la sociedad en la que estamos. No sé, tiene cositas mucho más profundas de lo que parece en primera instancia. Lo mejor que tiene es que todas esas cosas tan surrealistas que nos va presentando son bastante cortitas, apenas llegan a las 90 páginas y eso hace que la puedas leer pues prácticamente en un trayecto en guagua o en metro y que la disfrutes y digas, wow, he podido disfrutar de esta experiencia o no disfrutar sin que me haya supuesto ningún esfuerzo. Yo creo que es una propuesta interesante, hay que estar vigilando qué son las cosas que va a seguir haciendo Oriol y creo que es una propuesta muy interesante para una persona que podría haber optado por otro tipo de literatura y sin embargo pues apuntó por lo bizarro. Y finalmente las últimas de las propuestas que le traigo para mí ha sido todo un descubrimiento. La verdad que no me esperaba demasiado de esta recopilación, de esta nueva recopilación que han presentado Diletando Mente de Matthew Bartlett, Portales a la Abominación. Un libro que no tenía en el radar, pero que ya de por sí ya se ha convertido en algo bastante interesante dentro de esa literatura weird que no a todo el mundo les puede gustar. Para que se haga una idea, nos iríamos a las narrativas tipo Ligotti, tipo John Padgett, aquel secreto de la ventriloquía que tanto me gustó y en donde nos encontramos, pues eso, situaciones, momentos, atmósferas, una capacidad que tienen de generar un mal rollo que se va contagiando mientras se avanza a lo largo de la trama. Puesto que aparentemente lo que nos encontramos en este Portal a la Abominación son una colección de relatos muy pequeñitos, muy aparentemente inconexos entre ellos, pero que tienen en común la sensación de que algo no cuadra, algo no está bien. Tiene mucho que ver con una antena de radio que está emitiendo una serie de frecuencias un poco raras. Tiene que ver con la degradación de las personas que están perdiendo su carne, que se están comiendo los cerebros, que están arrancándose a tirones los ojos, tintas en los dedos, odio por el mundo y por todo tal, unas sectas que van apareciendo poco a poco y que conforme tú lo vas leyendo dices, ¿esto qué es lo que estoy leyendo? ¿Qué sentido tiene? No cuadra, no lo estoy disfrutando puesto que sí, son palabras así como muy grotescas, pero que no tienen sentido. Y sin embargo, avanzas con la lectura, vas enlazando uno de los relatos, te va trayendo ecos, reminiscencias de lo que leíste al principio, vas encontrándole un cierto sentido a lo que vas leyendo y cuando te das cuenta te llegan las últimas 50, 60 páginas del libro y sabes perfectamente que todo lo que está por llegar es muy tú. ¿Eso hace que sea un libro accesible para todo el mundo? Pues ni de lejos. Yo creo que este libro está hecho pues para esos paladares que le gustan este terror más experimental, centrado sobre todo en generar la auténtica sensación del terror y eso solo se produce en las cabezas de aquellos los que están leyendo, puesto que tú puedes leer estas pinceladas de manera suelta, de manera individuales y no te transmiten nada, pero cuando lo lees de manera continuada y empiezas a enlazar uno con otro, pues ya el sustento empieza a emerger y ya te genera pues esas sensaciones bastante guays que son las de disfrutar mucho con una novela de terror en donde de qué va, pues tú no tienes ni idea de qué va, pero sí sabes que tienes, pues estás ahí como con el culito muy engiñado. Ya de por sí que John Padgett haga la frase esta promocional del libro, pues te puede hacer una indicación de hacia dónde van los tiros. No es para todo el mundo, yo creo que todos ustedes saben perfectamente que este libro están dedicados a ustedes, a los que han disfrutado de este tipo de autores y que en definitiva no lo tenía en mi radar, pero creo que es de las mejores recopilaciones del estilo que se encuentran. Un ligote mucho más fácil de leer, un terror así como con tintes filosóficos que la verdad me ha gustado, me ha sorprendido y me ha parecido terrorífica esta historia, la verdad. El portal es a la abominación. Y creo que ya está, no sé cuántos habré contado, pues no sé, son 10, 12, 13 libros los que han surgido en esta recopilación de libros que he podido leer en estos últimos meses. La verdad que creo que la sensación global es que ha sido unos meses muy productivos con algunos libros que están ya en mi corazoncito. Les recomiendo muchísimo, como no, esa Madre del Frío que me ha encantado, pero tanto la recopilación de Marjorie Bowen, esa compilación de relatos de fantasmas, como la propuesta de Beatriz Alcaná, como El Chiaroscuro de Elio Quiroga, como La Carretera, por supuesto, de McCarthy. Tengo muchas propuestas estos últimos meses que se han convertido en libros para disfrutar leyendo este tipo de historias e incluso para distraer la cabeza, como puede ser ese Spooky de Tony Jiménez o el Cosblog, el de David Arnold, que son libros que están hechos para la propia diversión de los lectores y que eso siempre es muy de agradecer.
Me voy a despedir ya. Espero que les haya gustado esta selección de obras que sientan cierto interés para descubrir alguna que otra de ellas y que las lean y que disfruten y que si les apetezca incluso, pues aprovechen los comentarios para hablar y recomendárselo al resto de las personas, que al fin y al cabo es lo que hacemos siempre en esta comunidad de gafas y ojeras. Me voy a despedir ya, como saben, esto es Gafas y Ojeras, yo soy Vicalpa, ahí tienen el me gusta si les apetece decir que les ha gustado este vídeo, compártanlo para que cada vez seamos más y sobre todo si les apetece y quieren estar conmigo, regresen para el siguiente de los vídeos donde estaremos hablando pues, de muchas más historias de terror, que es lo que al fin y al cabo nos gusta en este canal. Nos vemos en el siguiente de los vídeos.